Meditar en la palabra de nuestro Dios. Epístola de Santiago, capítulo 4. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Epístola de Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 10. Vamos a leer unidos la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Epístola Universal de Santiago, capítulo 4, versículos 7, 8, 9 y 10. Vamos a leer unidos, amados hermanos, esta parte de las Escrituras y así vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él con nosotros, que siga bendiciendo nuestras vidas con su palabra gloriosa y bendita. Leemos la palabra de nuestro Dios y dice de la siguiente manera, dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Oramos. Padre bendito, en esta preciosa hora, Señor, ya casi de la noche, nos acercamos ante ti. Te damos muchas gracias, Señor, por las bendiciones tan grandes que tú nos das y nos das la bendición de poder estar, Señor, aquí en tu casa, en tu santo templo. Muchas gracias, porque a pesar de nuestra indignidad, tú nos concedes esa dicha por los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro bendito Salvador. Ahora, Señor amado, vamos a meditar en tu palabra. Tu palabra, Señor, que es el pan de vida. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones y permítenos, Señor, ser edificados con tu palabra. Dame tu gracia, dame tu ayuda, Señor amado, y permite que el entendimiento de cada uno de los presentes, Señor, esté dispuesto para escuchar tu voz. Gracias porque yo sé que tú haces más y bendices cada una de nuestras vidas, sabiendo, mi Señor, que estás con nosotros y que has de obrar de una manera gloriosa en la vida de cada uno de tus hijos, de tu iglesia. Te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. En el libro del profeta Daniel, nosotros encontramos al rey Nabucodonosor sometiendo a la nación para que se inclinaran ante una estatua que él había levantado. Y dice la Biblia que el pregonero, así dice, el pregonero pregonaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones, lengua, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y uno dice, bueno, así pues sí, ¿verdad?
Y estamos hablando de cómo somete, por lo cual en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado y había sometido a todos los pueblos. Qué diferente a la manera que Dios nos habla a nosotros y nos lleva a una sumisión bíblica. Esto es para un pecado llamado idolatría, pero la sumisión es por nuestro bien eterno. Y nosotros vemos aquí, amados hermanos, un llamado a la sumisión a Dios, un llamado a la sumisión a Dios. Cuando hablamos de esto, amados hermanos, indica ponerse bajo la autoridad de Dios. Y la sumisión implica hacer lo que Dios dice. Así. Por eso cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador. Como Señor porque nos sometemos a su autoridad. Y es por eso, amados hermanos, que decimos que la sumisión implica hacer lo que Dios dice en el momento y de la manera que Él ordena. Por supuesto que la sumisión requiere fe y confianza en el poder y la sabiduría de Dios. Hermano, ya usted sabe que el propósito de la epístola de Santiago pues es práctico y enfatiza el cumplimiento del deber cristiano. Y Santiago, siervo del Señor, escribe para refutar el penoso abandono de ciertos deberes cristianos, deberes que algunos habían dejado, habían abandonado. Por eso es que el Señor, de una manera imperativa, uno ve, amados hermanos, aquí donde nosotros leímos cómo el Señor habla imperativamente y nos está diciendo, haz esto, aquello, lo otro. Y hablamos de esa sumisión al Señor, estar bajo su autoridad, por lo que nos presenta de una manera general la epístola de Santiago, que muchos habían abandonado ciertos deberes cristianos. Y entonces al hacerlo, amados hermanos, analiza la naturaleza de la fe genuina. Y vemos nosotros aquí en el capítulo 4, ya que comienza a hablar de esto, habla sobre la advertencia contra la mundanalidad. Y aquí, amados hermanos, nosotros vemos diversos verbos en forma imperativa. Ya el Señor comienza a hablar y dice: someteos, resistid, acercaos, limpiad, purificad, afligíos, lamentad, llorad. Todos ellos son verbos en forma imperativa y que está hablando a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quiere vencer? Sométase a Dios. Sométase a Dios. Más de uno dice: hermano, es que no puedo. Sométase a Dios. Escuche la voz de Dios. Haga lo que Dios le manda. Con su ayuda, amados hermanos, nosotros podemos. Numerosas veces nosotros, como siervos de Dios, escuchamos: es que no se puede. Sométete a Dios. Escucha la voz de Dios. Escucha lo que Dios te manda, lo que Dios pide de ti. Hazlo y Él te dará victoria. Estamos hablando de esto, amados hermanos, y está haciendo una advertencia contra la mundanalidad, y ya habló, porque ya lo vimos nosotros, adúlteros y adúlteras. No sabéis que la amistad con el mundo, ¿qué cosa? Es enemistad contra Dios, y hace el Señor ese llamado. Por eso es que hablamos un llamado a la sumisión a Dios. Y entonces nosotros vemos aquí los primeros verbos imperativos en el capítulo 4, versículo 7. Y dice la Escritura así:
Dice así, amados hermanos, leamos: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros ¿qué? ¿Se puede o no se puede? Con la ayuda de Dios. Hermano, ¿se da cuenta que es práctico? Todo es práctico. Obedecer a la voz de Dios, lo que el Señor te está diciendo, un llamado a la sumisión a Dios. ¿Qué vas a hacer? Resiste al diablo. Resiste al diablo. Y por eso hablamos, un llamado a la sumisión a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él nos manda ¿a qué? A que obedezcamos lo que Él nos está diciendo. Ahora, ¿qué tal esta carne? ¿Le gusta someterse? No, esta carne no le gusta someterse. ¿Cómo se batalla? ¿Cómo se batalla con esta carne? Y entonces el Señor, amados hermanos, mire, cuando nosotros vemos los dos imperativos, pero son importantísimos cuando dice someteos y luego cierra así de una manera preciosa y humillaos, someteos y humillaos. Es como si fuera el paréntesis. Entonces, amados hermanos, ya está diciendo, resiste al diablo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros, ¿qué? Huirá. Es lo mismo que nos presenta el apóstol Pedro, pero cuando hablamos de esto, resistid, y estamos viendo nosotros este verbo imperativo. ¿Por qué? Porque es una orden de Dios que insta, que anima a oponerse a las maniobras del adversario. ¿De qué manera? Viviendo la palabra. Por eso está diciendo resistir. Amados hermanos, uno resiste el ataque de Satanás, las tentaciones, las ofertas, todo lo que Satanás lanza contra nosotros. La mejor manera de resistir es viviendo la palabra. Por eso es que dice, someteos pues a Dios. ¿Cuál es la manera de someterse a Dios? Obedeciéndole. Obedeciéndole. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Vive la palabra. Si el diablo te insta a hacer lo que Dios manda que no haga, usted obedezca a Dios. Obedezca al Señor. El apóstol Pedro, amados hermanos, hablando acerca de esto, él escribía y decía: sed templados y velad. Así, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda ¿qué? Alrededor buscando a quien devore. Esa es su misión, ese es su trabajo. Y entonces dice: al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué vas a hacer? Vive la palabra. Ora al Señor. Resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. ¿Somos los únicos que luchamos? Y la respuesta es no. Hay muchos hermanos nuestros en todo el mundo que son iglesia del Señor, que también están ¿qué? Están luchando. A veces pensamos que nuestra lucha es la más grande. A veces pensamos que nuestra lucha es la más fuerte. No. Hay hermanos nuestros que están luchando aún más que nosotros, y para ellos, amados hermanos, para ellos también es resistir al diablo. Y más cuando estamos hablando de esto, de someterse a Dios, de resistir la tentación, de los dardos del maligno que vienen a nuestra vida. Y ya nos está presentando el siervo del Señor, amados hermanos, cómo algunos se habían mundanalizado. Resiste al diablo. Y entonces dice la Escritura, resistid al diablo y de vosotros ¿qué? De vosotros huirá. Escuchemos lo que Dios
lo que Dios, amados hermanos, nos habla a través de su palabra. Un llamado a la sumisión a Dios. Y nos sigue diciendo, dice el versículo 8, dice, allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Un llamado a la sumisión a Dios a través de la comunión y limpieza. Mire, hay quienes creen que tienen comunión con el Señor por el servicio que prestan. Yo tengo comunión con Dios porque yo toco el teclado, porque yo hago la comida, porque yo hago la limpieza, porque yo hago... Hablemos del servicio que prestamos y que es bueno, pero eso no es tener comunión con Dios. Eso no es tener comunión con Dios. Qué complicado es para muchos entender en dónde está su comunión con Dios. Y entonces está hablando aquí, allégate a Dios. Y uno puede responder, bueno, pero si yo estoy en el templo y realmente tienes comunión con Dios. Porque la comunión con Dios la tenemos a través de la palabra, a través de la oración. ¿Cuánto lees la palabra? ¿Cuánto comes de la palabra continuamente? Y aquí está otra vez el llamado a la sumisión a Dios. ¿Por qué? Porque no quiero. Acércate al Señor. Allégate a Él. Allegaos, ya nos está diciendo, amados hermanos, allegaos a Dios. Y Él se allegará ¿a qué? Él se allegará a vosotros. Por eso hablamos, un llamado a la sumisión a Dios. Y entonces, amados hermanos, cuando no hay esa comunión, el cristiano es bastante vulnerable al pecado. Es muy vulnerable. Y eso es una verdad que continuamente estamos viendo. El enemigo le lanzó el dardo y ¿qué pasó? Ya no tiene fuerza, ya no quiere venir, ya cayó en pecado, ya ofendió a Dios. No se alimenta. Y la manera imperativa, ahora, aquí no es de que si quieres, si puedes o tienes tiempo, no es un imperativo, tiene que hacerlo. Aquí no es que si como cristiano estoy cansado, trabajé todo el día, está en una forma imperativa, tiene que hacerlo. No es usted el único que trabaja y se cansa. Todo creyente se cansa, pero tiene como responsabilidad ¿qué? Allegarse a Dios. ¿Cuál es la manera? La palabra, la oración. Allegaos a Dios. Un llamado a esa sumisión bíblica a través de la comunión y limpieza. Por eso nos está diciendo, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Y luego dice, pecadores, limpiad las manos. Hermano, ¿cómo no va a usar esta palabra y así de una manera, mire, muy clara? Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, lo que Él nos manda, ¿qué somos? Pecadores. Cuando el profeta Samuel le decían que orara por el pueblo, dice, pecaría yo si dejase de rogar por el pueblo. Y ya nosotros vemos el pecado está en aquel que sabe hacer ¿qué cosa? Usted sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y entonces dice la Escritura, pecadores.
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo. ¿Cómo se batalla con los de doblado ánimo? Vosotros los de doblado ánimo, purificad los corazones. Y eso, amados hermanos, ya nos está llevando, dice, pecadores, limpiad las manos, que simboliza un cambio de conducta conforme a la voluntad del Señor. El mismo escritor de esta epístola, cuando habla de los de doblado ánimo, y decía, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ya estamos viendo aquí la respuesta del Señor. No le gusta al Señor un creyente ¿de qué? De doblado ánimo. Y ya está la orden del Señor, allegaos a Dios. No vamos a buscar a Dios cuando yo tenga ganas, cuando quiera. Es nuestro Dios, es nuestro Padre, que nos insta de una manera imperativa a buscarlo todos los días, continuamente. Continuamente, amados hermanos, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo. Un día está feliz, otro día está como, ¿cómo se llama eso de los juegos mecánicos? La rueda de la fortuna. Un día está ¿dónde? Arriba, y otro día está ¿qué? ¿Cómo está, hermano? Feliz, poder de Dios. Y al siguiente día, pues ahí vamos, están luchando. Vamos a seguir adelante. Haya pruebas, luchas, seguimos adelante. Uno puede llorar aquí, pero llora a los pies del Señor y dice, ¿cómo está? Se seca uno las lágrimas. Bien, gloria al Señor. Sí, estoy luchando, pero no importa. No es mi fuerza, es la fuerza de Dios. Por eso no puede ser de doblado ánimo. Vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. El llamado directo, fuerte de Dios a la pureza en los pensamientos y en nuestras motivaciones, y a quitar de nuestra vida todo aquello que estorba nuestra relación con Dios. ¿Qué está estorbando? ¿Qué estorba su relación con Dios? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no madura? ¿Por qué no le hemos visto avanzar? ¿Sigue igual? Allegaos a Dios. Entonces el Señor dice, allegaos a Dios. Tu comunión con el Señor. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. ¿Quién es el que lo hace? Es el Señor. Es el Señor. Oiga, si no tiene comunión con Él, ¿qué no dice? Ya vosotros sois limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. La palabra es agua de vida que limpia nuestra vida. Hermano, un llamado a la sumisión a Dios, y nos dice el versículo 9, dice así: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo, ¿qué?
en tristeza. Un llamado a la sumisión a Dios a través del arrepentimiento. Y ya nos está presentando 3 verbos, otra vez en forma imperativa: afligíos, lamentad y llorad. Irónicamente, algunos sí nos dicen: ¿a poco sí? ¿O a poco no? ¿A poco me va a pasar algo, hermano? Busca a Dios. Y uno, amados hermanos, como pastor llora. Me decía un joven: ¿a poco sí? Yo me voy a ir al mundo. Sí, se fue. Uno lo insta, pero se fue. Y regresa y dice: hermano, hice esto. Cometió actos de pecados inmorales. Dice: hice esto y aquello. ¿A poco sí me va a pasar algo? Bueno, que yo sepa que dice que la Biblia que tu pecado te alcanzará. Como al mes se siente mal, le digo: vete a hacer unos exámenes. Se va a hacer sus exámenes. Y ya saben ustedes lo que salió. Y murió. Dios tuvo misericordia porque ahí, todo consumido. Tuvo que llegar hasta ahí, ¿para qué? Para afligirse, lamentar y llorar. ¿Por qué hasta ahí? Si el Señor le habló a tiempo. Por eso es que dice: afligíos y lamentad y llorad. ¿Qué tienes que hacer? Sométete a Dios. Es un llamado a la sumisión a Dios. Afligíos y lamentad y llorad son acciones apropiadas en cuanto a la convicción de pecado. Cuando David escribe el Salmo 51, ¿ustedes creen que él estaba orando: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades? ¿Ustedes creen que él oraba así? Cuando uno está leyendo y él escribe: vuélveme el gozo de tu salud, vuélveme el gozo de tu salud, él sentía que ¿qué? Que se moría. Él sentía que se moría por el pecado. Afligid o afligíos, lamentad y llorad. Dios es bueno, hermanos, porque Él siempre habla a tiempo. Dios es bueno. Y aquí estaba hablando el Señor. Por eso llevaba a cada uno de ellos a esa sumisión. Es que no puedo. ¿Cómo no? Sí puedes. Resiste al diablo. Ve tu comunión, tu limpieza, tu arrepentimiento. Afligíos, lamentad, llorad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Venga hoy. Hoy es que el Señor le está diciendo: afligíos, lamentad y llorad. Es hoy. El Señor sabe lo que hay ahí. Por eso su voz se deja escuchar. Afligíos, lamentad y llorad. Oiga, David, amados hermanos, él no sentía dolor por lo que fuera a perder. Él no sentía dolor porque ¿qué van a decir? Él sentía dolor porque había ofendido a Dios.
Dice alguno, hermano, no me quite mi lugar y mi ministerio, ¿eso qué importa? Llora no porque vas a perder algo, llora, aflígete, lamentate porque ofendiste a Dios, porque pecaste contra Él y no te has arrepentido. Y el Señor está llamando. Ven a Él. De todos modos va a salir a la luz. Pero hoy puedes venir afligido, lamentándote y llorando. Por eso cierra esta parte y dice el versículo 10. ¿Cómo dice? Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Un llamado a la sumisión, hermano, no es un llamado a la sumisión al hombre, es un llamado a la sumisión ¿a quién? A Dios, a Él, a Él. Y ya cuando nosotros vemos esto, el Señor es el que nos los dice, humillaos, hermanos, humillaos delante de quién, delante del Señor. Humillaos delante del Señor y Él los ensalzará. Cuando hablamos esto, humillarse es ceder la voluntad a Él. Ya uno se somete ¿qué? A Dios. Pero el problema es que hay algo en nuestra carne que se llama ¿qué? Orgullo. Oiga, y se los digo claro, si yo les digo, vengan porque el Señor les va a sanar y les va a bendecir, ¿qué pasa? Todo el mundo corre aquí. ¿Quieres bendición? ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? Y sí, yo. Todo el mundo. Pero cuando el Señor dice, afligíos, lamentad, llorad, arrepiéntete, humíllate, ¿qué dice uno? Ni las moscas se paran. Porque hay algo que se llama ¿qué? Orgullo. Orgullo. Pero el Señor ya habló. Ya habló. Humillaos. Humillaos delante del Señor y Él los ensalzará. Póngase de pie. Es el llamado de Dios a someterse a Él. Es el llamado del Señor. Es que no puedo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué hago? Allégate a Dios, tu comunión con Él. Allegaos pues a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones, vosotros de doblado ánimo, ya. Venga el Señor, párese firme. No juegue al cristiano. Eso no sirve. Ven a Él. Ven a Cristo el Señor. Afligíos, lamentad, llorad, humillaos. Afligíos, lamentad, llorad y humillaos. ¿Qué dice uno? Rendido al Señor. Todo a Cristo yo me rindo.
Y es la palabra de Dios para usted. Es la palabra de Dios para cada uno. Himno 162. Es glorioso porque el Señor sigue hablando. Pero lo otro glorioso es cuando podemos oír su voz. Porque el Señor puede hablar, pero dice los evangelios, el corazón de este pueblo se ha engrosado y han cerrado sus oídos. ¿Para qué? Para no oír. Pero Dios ya habló. Y usted puede venir y decir: todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Oremos a Dios. Padre bendito, en esta noche, en el nombre de tu Hijo muy amado Jesús, me acerco ante ti, Señor. Te doy muchas gracias. Muchas gracias porque tenemos en tu Hijo Jesús abundante riqueza. Muchas gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Tú nos conoces a todos. Tú sabes quiénes somos, Señor. Muchas gracias porque tu voz se sigue escuchando. Gracias, Señor, porque abres los oídos espirituales para hacernos escuchar tu voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Hoy venimos delante de ti, sometiendo toda nuestra vida a lo que tú nos mandas, Señor. Rendidos venimos delante de tu presencia, reconociendo nuestra impiedad y necesidad de ti. Padre de misericordia, atiende a la oración de cada uno, Señor. Glorifícate por el poder de tu palabra, Señor, en cada vida. Glorifícate por el poder de tu palabra, Señor amado, en cada corazón, y obra, Señor, poderosamente, de tal manera que tu gloria resplandezca en la vida, en los corazones de cada uno de los que vienen a ti, Señor. Tómalos en tus manos. Ayúdales, Señor, ayúdales. Dales tu gracia. No los dejes. Sé con ellos, Señor. Hazlos fuertes, decididos a seguirte, a buscarte, a amarte. Están en tus manos, mi Señor amado.
están en tus manos, mi Dios. Muchas gracias. Muchas gracias porque tú sigues obrando por medio de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Sabiendo que haces más, nos dejamos en tus manos. Despídenos en paz de tu casa. Despídenos con tu bendición. Que la gracia de Cristo, tu Hijo muy amado, que tu amor incomparable, Padre mío, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Aleluya.